Este mineral, tenerlo alto, provoca infartos. Hola, soy Moni. Y yo soy Julio. Y bienvenidos a otro video. Y este es como estamos navideño, ya casi terminamos el año. Y así como vieron en el título, hoy vamos a hablar de potasio. ¿Quieres saber cómo evitar tener el potasio alto en sangre? Quédate, suscríbete, es gratis. Para tener la información que tenemos, como recetas, tips y otros. Así que suscríbete. Entonces, empecemos con el video. Primero debemos de conocer para qué sirve este mineral en nuestro cuerpo. Este mineral sirve para el crecimiento del organismo. Y de la masa muscular. Procesa los carbohidratos, también lo que regula el agua. Y mantiene el equilibrio de la electricidad del corazón. Este es el conductor de la energía del cuerpo. Es como una chispa de electricidad en tu cuerpo para que el corazón funcione. Para eso funciona el potasio. ¿Sabías que el exceso de potasio que consumimos se elimina en los riñones? Por medio de la orina. Ahora en este punto, los pacientes renales como nosotros, pues ya no orinamos. O orinamos muy poquito. Y tampoco la diálisis ni la hemodiálisis te va a ayudar a quitar este exceso de potasio. Al igual que el fósforo, que de este lado, o de aquel lado en la tarjetita, les vamos a dejar un video que ya hemos hecho de este tema. Y solo lo puedes controlar con la dieta. Por eso es muy importante llevar la dieta al pie de la letra. No descuidarse y cuidarnos mucho de este mineral. Al principio, cuando tienes este mineral alto, no presentas algún síntoma, sino ya cuando está demasiado alto. Estamos hablando ya de valores de 6 hasta 8, que es muy peligroso, que ya que este mineral alto puede darte un infarto. Ahora vamos a ver los síntomas ya con el potasio alto. Reducción de la presión arterial. Palpitaciones cardíacas. O también conocido como taquicardia. Debilidad. Dolores en el pecho o infarto. ¿Te acabas de dar cuenta que este mineral afecta directamente a otro órgano muy importante? Lo que es el corazón. Por eso es súper importante llevar la dieta adecuada. Hay que mantener estos niveles en valores normales, ya que si no forzamos al corazón a trabajar por dos. Y aparte, nosotros la mayoría tienen hipertensión o hipotensión, entonces ahí es cuando forzamos aún más con este mineral. Si lo tenemos arriba y más estas dos enfermedades, tronamos el corazón así. Pero no te preocupes, entendiendo la dieta es súper fácil. En las etiquetas de aquí te dejamos algunas dietas renales que hemos grabado. Así es, como fósforo, alimentos prohibidos y la dieta renal. Quédate hasta el final porque vamos a dar unos tips extras. Hablemos de los alimentos. De hecho, son más verduras y frutas. La siguiente lista que te vamos a mencionar los tienes que evitar a toda costa para no subir este mineral. Acelgas crudas. Apio. Brócoli. Calabaza de Castilla. Champiñones. Nopales. Cilantro. Jitomate. Lechuga. Rábanos. Espinacas. Romeritos. Verdolagas. Y jugo de tomate. Carambola. Durazno. Fresa. Tuna. Frutos secos. Guayaba. Kiwi. Melón. Naranja. Papaya. Plátano. Y pitaya. En cereales tenemos papa. Y yuca. Eso. Leguminosas como el frijol. Lentejas. Garbanzo. Y soya cocida. Algo súper importante. En las tiendas te venden sal bajo en sodio. Pero aguas, déjales traigo algo. ¿Qué es como este tipo de productos? Evitar las sales que dicen bajo en sodio. Sí, están bajos en sodio. ¿Pero qué creen? Pues es cloruro de potasio. Entonces estos hay que evitarlos. Ahora, de estos alimentos que dijimos, si te gusta mucho, digamos, los frijolitos, los nopalitos, este tipo de comida mexicana que a nosotros nos gusta muchísimo. Pues ¿qué crees? Te tenemos un truco para que los puedas consumir cada 15 días. Dale like. Pues el truco es remojarlos 5 horas en agua, ya que este pierde el 50% del potasio. Ahora, en el caso de los frijoles, estos tienen muchísimo potasio, de lo que te recomendamos hacer 3 remojos
de 5 horas cada uno. Si lo puedes dejar toda la noche, pues mejor. También podrías picarles los alimentos un poco chiquitos. Muy chiquititos, digamos. Si es lechuga, la remojas y lo cortas muy delgadito. Esto hace perder el 25%. Es muy poco, pero es una ayudadita. Y aquí en tu canal, en Junica y RC, tenemos recetas para evitarte todo esto. Así que ya tenemos todos los tips para que los hagas fácil. Nuestra serie se llama #HázmeloRico. Y lo encontrarás en la tarjetita De aquí. de aquí. Pícale, pícale, pícale. Ahí vas a ver las recetas. Les agradecemos muchísimo porque, ¿qué creen? ¡Ya llegamos a los 1000 suscriptores! ¡Ya somos 1000! Déjanos en los comentarios qué es lo que quieres que hagamos como especial de 1000 suscriptores. Y les deseamos una ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!